Hola, hoy les voy a hablar un poco sobre rotulación normalizada. Vamos a empezar con los objetivos que vamos a ver en este video. Vamos a hablar un poco sobre la diferencia entre escribir y rotular, qué características tiene el rotulado inclinado y el rotulado vertical, cuál es el concepto de norma y el concepto de normalización. También vamos a ver las normas internacionales UNE, DIN y ASA. Vamos a hablar un poco sobre la proporción de las mayúsculas y las minúsculas en la norma UNE, la relación de altos y anchos en las letras y algunos ejemplos de rótulos que ya están fabricados. Para iniciar vamos con el concepto de lo que es escribir. Escribir es tal y como nosotros lo hacemos diariamente. Por ejemplo, tal y como usted toma sus notas cuando va a ir al supermercado o cuando tiene que hacer algún apunte. Es su propia letra. Eso es escribir. No hay una regla que vaya a regir ese tipo de escritura. Todos escribimos de una forma diferente. Rotular significa que nosotros tenemos que hacer uso de una serie de normas, de reglas e instrumentos de dibujo que formen las letras, que vayan a darle forma a un rótulo, que vayan a dibujar esas letras de diferentes maneras, pero que tenga un detalle más técnico que lo que era escribir. Las letras y los números que se emplean en los dibujos están sujetos a las normas o las reglas establecidas y fijadas ya por el Departamento de Normalización del Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo. Ya esas son reglas que nosotros en dibujo técnico o en dibujo arquitectónico no podemos romper. Tenemos que seguirlas para que los planos queden de la mejor manera posible. Vamos a encontrar entonces dos tipos de escritura normalizada, que son la escritura vertical y la escritura inclinada. ¿Qué características tienen estas dos escrituras? La inclinada, vamos a ver que el ángulo de inclinación con las letras, o de las letras, perdón, es de 75 grados con respecto a la horizontal. Entonces no podemos inclinarla a 60, ni 30, ni 45 grados las letras, porque se verían muy feas, se verían mal. La inclinación adecuada es de 75 grados. ¿Cómo se ve en la figura? La inclinación, o la escritura, perdón, vertical, el ángulo de inclinación de las letras es de 90 grados con respecto a la horizontal de la pauta. Es decir, totalmente a escuadra, a 90 grados, las letras van a ir verticales, como se ve ahí en la gráfica. ¿Cuál es el concepto de una norma? Una norma es un sinónimo de una regla, de una ley. Es un documento técnico que contiene especificaciones técnicas de aplicación voluntaria. Esta palabra viene del latín normum, es decir, son unas reglas. La palabra norma da pie a otro concepto que es la normalización. La normalización es la adopción de una serie de normas, es decir, adoptar una serie de reglas entre los diversos sectores de la industria y que están destinadas a poder especificar, unificar y simplificar los aspectos que intervienen en la fabricación de objetos, en nuestro caso, en la fabricación de planos constructivos. Entonces tenemos que hacerle caso a la normalización. Todo está ya con una serie de reglas que debemos cumplir para poder dibujar bien los planos constructivos y que se entienda qué es lo que se quiere hacer. Vamos a hablar de tres normas a nivel internacional que rigen el dibujo técnico o el dibujo arquitectónico. Está la norma UNE, que significa una norma española, la norma DIN, que son normas industriales alemanas, ahí tenemos el significado, y la norma ASA, que es la norma estadounidense, que se llama American Standard Association, que rige también lo que son los dibujos técnicos. Esas son las tres normas que vamos a ver, cada una tiene sus diferencias. Voy a hablarles un poco sobre la norma UNE, para que lo traten de entender, y luego las otras dos las vamos a aplicar de la misma manera. La norma UNE, la norma española. Esta norma nos dice lo siguiente: el renglón o la altura nominal H
como ustedes lo ven acá en el gráfico, aquí donde lo estoy señalando. Esta altura del renglón está definida por el usuario, puede ser 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, puede ser letras de 50 centímetros, de 1 metro. Esta altura la define el usuario, depende de lo que quiera, qué tamaño quiera de las letras. Y de aquí en adelante va a regir todo lo demás, la altura de las minúsculas, el ancho, el grueso, todo lo demás. Entonces, importantísimo, la altura nominal H va a ser la altura de las letras mayúsculas, de las minúsculas altas como la T, la L, la B, la F, la H, etc. Obviamente de los números también va a ser esa misma altura. La altura, en cambio, de las letras minúsculas es de 5 séptimos de H. ¿Eso qué quiere decir? Que si H mide 1 centímetro, yo multiplico 5 séptimos por 1. Si H mide 10 centímetros, multiplico 5 séptimos por 10 centímetros y me da cuál es la altura de las letras minúsculas. Luego lo vamos a practicar, pero para que vayan tomando en cuenta de esto. El ancho de las letras. En el alfabeto hay algunas letras que son más anchas que otras, entonces la norma UNE nos dice lo siguiente: el ancho de las letras y los números va a ser así. Las letras mayúsculas, como vemos aquí, la B mayúscula va a ser de 5 séptimos de H. Es decir, lo que mida el renglón lo multiplicamos por 5 séptimos y nos va a decir cuánto es el ancho de la letra B mayúscula. Las mayúsculas con 5 séptimos. Las minúsculas con 4 séptimos de H. Y los números también van a llevar 4 séptimos de H, ya sea que estén en una escritura inclinada o en una escritura vertical, no hay problema. Estos son los anchos de las letras mayúsculas, minúsculas y los números. Pero como les decía, hay excepciones. Algunas letras son más grandes que otras o más delgadas que otras. Vamos a ver las excepciones de las letras mayúsculas. Tenemos el ancho de la letra A es de 6 séptimos, igual que la letra M mayúscula. La J es más delgada, es de 3 séptimos de H. La T es de 4 séptimos. La I mayúscula es 1 séptimo de H. La L mayúscula son 4 séptimos de H, es más delgada. Y la más grande de todas, la W, 8 séptimos de H. Entonces, lo que mida el renglón siempre se va a multiplicar por el ancho y ahí nos va a dar cuántos centímetros o cuántos milímetros mide cada letra de ancho. En el caso de las minúsculas tenemos las siguientes excepciones. La M minúscula, 7 séptimos. La R, 3 séptimos. La F, 3 séptimos también. La J es la más extraña, que es 2,5 séptimos de H. La T, 3 séptimos. La I, 1 séptimo, muy fácil de aprenderse. El número 1, 2 séptimos. El 4, 4 séptimos. Y el 5, 5 séptimos. Aquí hace falta una excepción, que es la W. La W mide igual que la M, 7 séptimos. Para poder hacer un rótulo bien, tenemos que saber también las distancias que hay entre letra y letra, la separación que hay entre una letra y otra letra. Usualmente se va a usar 2 séptimos de separación entre una letra y otra letra. Igual, entonces, siempre la fracción, en este caso 2 séptimos, lo multiplicamos por lo que mida el renglón. Y nos dice entonces ese resultado, cuánto vamos a separar una letra de otra. Pasa lo mismo cuando tenemos rótulos que hay que separar una palabra de otra palabra. Lo único es que la distancia de separación entre una palabra y otra palabra es de 4 séptimos. Entonces, lo que mida la altura del renglón, lo multiplico por 4 séptimos y ese resultado es esta separación que hay entre una palabra y la otra. ¿Qué tan grueso tiene que ser la letra o el cuerpo de la letra? Porque a veces cuando se hace un rótulo se dejan o letras muy delgadas que cuesta verse o letras demasiado gruesas que hacen que no quepa el rótulo.
Entonces el grosor o el cuerpo de las letras, por ejemplo aquí la L, este grueso es de 1/7 de H. Entonces igual lo que mida el renglón, la altura del renglón, lo multiplico por 1/7. Y me dice qué tan grueso tiene que ser esa L o esa letra. Para todas es lo mismo. Si tuviéramos rótulos donde tenemos dos palabras separadas, por ejemplo, una en un renglón y otra en otro renglón, la distancia entre renglones o la separación entre esos renglones tiene que ser de 11/7, como se ve aquí en el dibujo. Tenemos la palabra dibujo en el primer renglón, luego bajo 11/7 y hago el segundo renglón y escribo la palabra rosca, por ejemplo. Eso es cuando hay dos renglones, dos o más renglones. Vamos a hacer un ejemplo. Se requiere hacer el siguiente rótulo. Se alquila, es lo que quieren escribir. En la norma UNE. Y el renglón mide 21 centímetros. ¿Qué nos están pidiendo? Que calculemos la distancia total desde la letra S inicial hasta la letra A final. ¿Cuánto mide todo ese rótulo? Para tener en cuenta después el material que necesito, qué tan grande va a ser ese material o qué tan largo va a ser el material. Entonces, veamos cómo se resuelve esto, cómo se hace este cálculo. Se alquila. Lo primero que voy a hacer, o el primer paso que necesitamos hacer aquí, es de la lista que ya tenemos, cuánto es el ancho de cada letra, se lo vamos a colocar en la parte de abajo. Por ejemplo, la S, 5/7, más la E, otros 5/7. La A, como es una excepción, son 6/7. La L es más delgada, es una excepción, 4/7. La Q, 5/7. La U, 5/7. La I es una excepción, 1/7. La L, una excepción, 4/7. Y la A, otra excepción, 6/7. Si sumo todo esto, que son los anchos de las letras, me da 41/7. Ya ahí lo tengo ese dato ahí sumado. Pero también tengo que sumarle los espacios que hay entre letra y letra, o aquí que hay palabra y palabra. Este espacio entre la S y la E son 2/7. Entre palabra y palabra, 4/7. Aquí en la A, L es 2/7. Aquí hay otros 2/7, aquí otros 2, aquí otros 2, aquí otros 2 y finalmente otros 2/7 acá. Entonces, estos son los espacios entre letras. Los sumo también y me da 18/7. Si sumo estos dos, los espacios más el ancho de las letras, me da un total de 59/7 o 59/7. Este dato es muy importante para el siguiente paso. Una vez que tenemos ya el dato de cuánto mide todo el rótulo en cétimos, que era 59/7, lo multiplicamos por la altura del renglón. Recordemos que el renglón medía, según nos dijeron en el ejercicio, 21 centímetros. 59/7 por 21 me da 177 centímetros. Es decir, desde la letra S hasta la letra A hay un total de 177 centímetros de largo. Así entonces después ya uno puede ir a comprar el material o saber cuál es el material o qué tan largo es el material que usted necesita para hacer ese rótulo. ¿Qué pasa si nos piden calcular nada más el ancho de una letra, no de todo un renglón o de toda una frase? Lo mismo. Entonces, por ejemplo, esta letra, la D mayúscula, mide de ancho 5/7. La E minúscula mide 4/7. Y nos dicen aquí que la altura de todo el renglón es de 14 centímetros. Yo tengo que averiguar cuál es el ancho de esta letra D. Entonces lo que hago es 5/7 por la altura del renglón. Y me dio que la D tiene un ancho de 10 centímetros. Me piden que calcule el ancho de la letra E minúscula. Hago lo mismo. 4/7, que es el ancho de la letra, por 14, que es la altura de todo el renglón. Y me da 8 centímetros. Entonces la letra E va a tener un ancho de 8 centímetros. La norma UNE, todas las fracciones de la norma UNE están
en séptimos. 7 séptimos, 5 séptimos, 4 séptimos, 2 séptimos, 1 séptimo. Todo va a estar en séptimos. Esta es la tabla donde vienen los anchos, las excepciones, el espacio entre letra y letra, entre palabras. Una tabla de resumen de la norma UNE. La norma DIN es, que ya vimos hace un rato que era la norma alemana. Esas las medidas vienen sobre décimos. 7 décimos, 1 décimo, 3 décimos, 6 décimos, 7, 8 décimos, etc. Esta es la tabla de resumen de la norma DIN. Se aplica igual siempre. Tomamos la fracción y la multiplicamos por la altura que nos den. La norma ASA, que era la norma americana, estadounidense, viene en sextos. 6 sextos, 5 sextos, 3 sextos, 2 sextos, 1 sexto. Todas las fracciones son en sextos. Esta es la tabla resumen. Si los ponen a hacer un rótulo en la norma ASA, con esta tabla se pueden ayudar y ya sacan los anchos de las letras. Ejemplos de rótulos que ya están hechos. Este que dice abierto, open, vea la rotulación. Salida es un buen ejemplo de un rótulo ya confeccionado. Ese otro rótulo que dice laboratorio, cuidado con el perro. Este otro de punto de reunión. Todos tienen diferentes alturas las letras, por eso es que quedan de diferentes formas. Ese otro que dice obligatorio lavarse las manos. Finalmente el que dice extintor es un rótulo que tiene diferentes tamaños de letras y también tiene letras mayúsculas y minúsculas. Entonces todo el cálculo de letras es indispensable hacerlo acá.